Antonio Alonso Marcos es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y hasta cuándo podrá aguantar Irán con esa presión financiera, esa, recordemos, escalada total, que en un contexto en el que de momento parecen las posturas muy enfrentadas, estancamiento de negociaciones y de momento Irán o Estados Unidos que sigue apostando por la asfixia financiera por si doblega la voluntad de Irán? ¿Lo crees posible? Bueno, vamos a ver, es una buena estrategia y vamos a ver, aquí siempre he mantenido la posición de que Irán tiene una determinación y una voluntad de martirio, por ejemplo, y una capacidad de resistencia muy grandes, pero es verdad que el estrangulamiento económico es una herramienta muy fuerte y puede hastiar o puede producir fatiga en la población. Yo creo que menos o bastante poco, no porque la gente no quiera protestar, salir a la calle a protestar por la escasez de alimentos, por las dificultades económicas o por lo que sea, sino tanto en el propio régimen, que es, digamos, quien controla el marco macroeconómico del país y el que controla las macrofinanzas. En ese sentido, ese instrumento, esos instrumentos de guerra económica, que hay que llamarlo así y no hay que tener miedo de emplear ya este término, en estos instrumentos de guerra económica, pues a lo mejor se pueden conseguir los objetivos, pero digo, a corto o medio plazo contra Irán y a lo mejor Estados Unidos, ahí sí que es exitoso. Dando un pasito para atrás en la explicación que acabo de hacer, efectivamente, el pueblo, la población, la ciudadanía se puede sentir fatigada a la hora de resistir, pero, subrayo mucho este pero la cuestión es que a lo mejor enfocan su ira o dirigen su ira no hacia sus dirigentes, sino hacia el enemigo exterior. Y entonces esos instrumentos de guerra económica van a servir para cohesionar más a la población iraní contra sus verdugos, ¿no? Lo que ellos llamarían sus verdugos, es decir, aquellas personas, aquellos países, Israel y Estados Unidos, que intentan doblegar, ellos dicen que al régimen de los ayatolá, pero al final quienes lo sufren son ellos, y entonces es muy fácil convencerles de que Israel y Estados Unidos son sus verdugos, ¿no? Y le ponen este nombre. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno hace estos cálculos de vamos a ver qué instrumentos militares voy a utilizar para, digamos, para arrinconar al adversario, pues esto también lo tiene que tener en cuenta, que esos instrumentos de guerra económica se le pueden dar la vuelta. En cuanto a la cuestión del régimen de los ayatolás y esos instrumentos de guerra económica pueden ser una forma eficaz de presión en ese sentido, generar división interna, etcétera, puede ser. Ahí la verdad es que sí que puede ser. Y ahí la cuestión es que también hay que tener en cuenta que son instrumentos de presión económica contra China. Y a lo mejor China se cansa también de esto. Sin embargo, lo que vimos ayer o en los días anteriores de la salida de un país de la OPEP, bueno, pues a lo mejor es el primero, pero a lo mejor no es el último. Y entonces llevamos la guerra a otros ámbitos. Y este es un tema también muy interesante porque Estados Unidos puede que pierda el control de lo que suceda en Oriente Próximo en los meses siguientes, ¿no? De tal manera que Donald Trump pensaba hace 2 meses, que la guerra iba a ser una cosa de horas y ya llevamos 2 meses de guerra, con altos el fuego, con treguas, con negociaciones, con conversaciones. Bueno, bien, de acuerdo, pero 2 meses al fin y al cabo de guerra, de tal manera que, por ejemplo, a poca gente ya le cabe duda de que este fin de semana vamos a volver a presenciar una oleada de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, puesto que cualquiera que tiene Fly Radar, que lo puede consultar en Internet, la página web de Fly Radar, ha podido comprobar que en las semanas anteriores ha habido un trasiego desde bases aéreas americanas en Europa hacia Israel, se supone que para remunicionar
todos los sistemas de defensa antiaérea, con lo cual lo que se espera es incremento de ataques, intercambio de cruce de fuego, ¿verdad? La cuestión es que cuanto más se prolongue la guerra, más fatiga económica, más fatiga bélica también se va a notar en China, ya digo, y por supuesto también en Irán. Entonces China lo puede utilizar como medida de presión, pero, ya digo, se puede desestabilizar toda la zona y eso genera una serie de efectos no deseados. Si al final las monarquías sunitas que hay alrededor de la teocracia de los ayatolá resulta que llegan al convencimiento de que el enemigo al final no es Irán y les muestran a estas monarquías del Golfo, estas monarquías sunitas del Golfo, les muestran que al final la parte que está sufriendo los ataques es Irán, pues a lo mejor cambian de estrategia. ¿Y quién puede orientarles en ese cambio de opinión? De nuevo volvemos al tema de siempre, China. China es quien puede concienciar a Arabia Saudita de que no debe seguir invirtiendo en petrodólares, sino en petroyuanes, de tal manera que le puede orientar hacia una, valga la redundancia, reorientación de su política financiera, de tal manera que ya no comercie tanto o que empiece a combinar el comercio con petroyuanes y petrodólares, de tal manera que empiece a diversificar y ahí ya sí que veremos cómo China se hace fuerte en la región. Antonio, ¿cómo juzgas esa salida de la OPEP de Emiratos Árabes Unidos? Son 6 décadas de pertenencia, ha sido uno de los miembros, parece que más combativo, que más denunciaba cierta inacción en los países del Golfo. ¿Crees que está preparado el cártel para la salida de uno de los principales productores? Bueno, pues como todos los cárteles, al final esto implica que es una reducción de su influencia, no del país, sino del propio cártel, ¿no? Es decir, que ve cómo se les van a ir escapando algunos eslabones, ¿no?, de esa cadena. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la OPEP, al final, lo que es, como nace, es como un instrumento de presión frente a Estados Unidos, ¿no? Pues por la guerra del Yom Kippur, porque había sido posteriormente a la guerra de los 6 días. Es decir, al final es un cártel del petróleo para regular los precios del petróleo, pero digamos, en teoría, no de manera mafiosa, sino de manera pues un poco más transparente, más legal, de tal manera que el resto del mundo también pueda conocer, digamos, esas cartas del juego, de tal manera que haya una cierta transparencia, aunque ya digo, son reuniones en las que es un club muy selecto y entonces, pues bueno, está muy limitado, es decir, no hay ni siquiera un mínimo control democrático como puede existir, por ejemplo, en la Comisión Europea, ¿no? Que es un órgano político, etcétera, ¿no? Pero en concreto, este es un órgano no político, sino directamente económico-comercial. La cuestión es que está en la base del desarrollo económico, porque al final son las fuentes de energía. Y esto también es cierto que se intenta reducir, en los últimos años se intenta reducir la dependencia de estas fuentes de energía, del petróleo y también, por otro lado, del gas, pero bueno, del petróleo en este caso. Y la cuestión es que no es tan fácil, porque sí, tenemos la energía, por supuesto, todas las renovables, todas las limpias, y en esas limpias hemos incluido también la nuclear, bien, pero digamos que el mercado y la industria está más preparada para recibir energía a partir del petróleo y sus derivados que no a través de ese otro tipo de energía. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que el petróleo se usa para muchísimas más cosas que no solo para las fuentes de energía. De tal manera que, aunque, ya digo, en los próximos años esa importancia del petróleo como fuente de energía se vaya reduciendo, cosa que los propios miembros del cártel temen, entre comillas, porque se les ve bastante seguros cuando hablan de estas cuestiones, diciendo, bueno, en fin, queda petróleo para rato, es decir, tanto en cuestión de reservas como en cuestión de mercado, porque es, digamos, mucho más manejable y mucho más fácil y hay todo ya un mercado montado y hay toda
una cadena montada para, pues eso, para la producción y para la transformación del petróleo, de tal manera que la salida de uno solo, en este caso de Emiratos, puede suponer un impacto fuerte. Bueno, pues a lo mejor lo que provoca es una cohesión bastante mayor, y ya digo, como instrumento de presión política. Y a lo mejor lo que tenemos es, de nuevo, que se le vuelve en contra a Estados Unidos y empieza a haber una reacción bastante en contra de Estados Unidos, porque lo que no está saliendo de allí es petróleo de las monarquías del Golfo. He escuchado algún análisis que dice, bueno, en fin, los monarcas, aquellos dirigentes, no les afecta mucho porque un mes, 2 meses, 3 meses sin salir el petróleo, pues no pasa nada. Bueno, sí que pasa porque es dinero que dejan de percibir. Hombre, pero son muy ricos ya, pero es decir, la mentalidad de esta gente, que la gente que no es rica esto no lo entiende, pero los que somos ricos, pues los que tenemos mucho dinero queremos más dinero, ¿no? Y los que tenemos una posición no es que querramos mantener nuestra posición, sino que queremos ir más allá, ¿no? Esa mentalidad de, bueno, ya soy muy rico, ya me puedo echar a dormir o ya puedo dejar de producir, es que no se compadece con la realidad, porque si no, hace 20 años ya habrían dejado de producir petróleo. De total, yo ya soy muy rico, pues yo ya lo tengo todo hecho, y que va, no es así. La mentalidad de estos países, algunos de ellos, por ejemplo Arabia Saudita, sí que tiene una visión más a largo plazo, y efectivamente están poniendo en marcha planes para readaptarse, están haciendo megaproyectos, están intentando transformar su capital económico en capital humano, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de reconversiones en los últimos 10, 15 años en los que se puede apreciar efectivamente cómo esas petromonarquías quieren adaptarse al mundo, no de hoy, sino al mundo del futuro, de tal manera que a lo mejor nos llevamos un par de sorpresas tecnológicas, no que ellos hayan inventado cosas, pero sí que ellos han adaptado adelantos tecnológicos, muchos de ellos provenientes de China, de nuevo, a sus ciudades, de tal manera que aquí en Europa nos habrán dejado atrás, ¿no? Nos habrán dejado en el siglo XX y todavía, mientras ellos ya han entrado en algunas ciudades, en algunos puntos muy concretos, lógicamente, ya habrán entrado en el siglo XXI, pero bastante avanzados, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de esos monorraíles o incluso de taxis voladores que empezamos a ver en China, que llevan a personas, drones no tripulados, pero bueno, en fin, eso que está en fase de experimentación, pero ya digo, eso que empezamos a ver ahora en China en fase de experimentación, a lo mejor donde primero lo vemos no es en Europa, sino que es en estos países en puntos muy concretos. De tal manera que, volviendo al tema de la OPEP, la cuestión es que a lo mejor lo que vemos en el desarrollo en las próximas semanas no es que esas petromonarquías, digamos, refuerzan su alianza con Estados Unidos y con Israel, y entonces vuelven la mirada a esos pactos de Abraham, sino que se ponen del lado de Irán por una sencilla razón, y con esto acabo, por una sencilla razón, y es que queda la sospecha de que el albergar bases de Estados Unidos, que al parecer el nivel de destrucción ha sido mayor que el que se admitió en un primer momento, pues les ha impactado negativamente, no solo físicamente en sus ciudades, sino económicamente, porque han visto como muchos de los que nosotros llamamos expatriados, es decir, europeos que están allí trabajando para compañías emiratíes o kuwaitíes o lo que sea, bueno, pues al final ese impacto físico y ese impacto económico les ha afectado más a ellos que no a Israel, que es el actor que Estados Unidos clarísimamente está por proteger. Sí, efectivamente, Estados Unidos les ha prometido que van a proteger a Israel y que van a proteger a las monarquías del Golfo, pero lo que han visto sus ojos en los últimos 2 meses no ha sido eso, sino que a quien han protegido ha sido Israel, y mínimamente a esos otros países que se han visto perjudicados por la presencia de bases americanas. Y saben también, por cierto, que los iraníes donde van a atacar no va a ser en Oklahoma, no va a ser en Los Ángeles,
va a ser en Israel y, por supuesto, va a ser en territorio americano, es decir, en bases estadounidenses en aquella región y en compañías, en empresas de intereses estadounidenses en aquella región. De tal manera que quien va a recibir el impacto real físicamente de esos drones o de esos misiles que ya no existen, que Irán ya no tiene ni drones ni misiles, según Donald Trump, pues van a ser en aquellas monarquías, en aquellos lugares, y no allí, a miles de kilómetros. El turismo y la tecnología que todavía no cubren los petrodólares. Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, como siempre, gracias. Buen día, buenas clases. Buen día, muchas gracias.